por venir y también a los que se están conectando, muchas gracias por conectarse. Vamos a, si se ponen de, bueno, todavía no vamos a leer, pero voy a leer un versículo y después lo vamos a ir desglosando y vamos a estar en Salmos 25, por favor. Salmos 25, 6 y 7. Y si se ponen de pie, por favor, vamos a leer este pasaje, Salmo 25, versículos 6 y 7, y dice así, el 6, dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas o perfectas, en algunas versiones dice así, y de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Pon tu bondad, oh Señor, oh Jehová. Vamos a orar rápidamente. Padre Santo, te damos gracias por este día maravilloso, Señor, y gracias por tu provisión. Gracias por una semana más también, Señor, y gracias por el privilegio que me das personalmente, Señor, de compartir lo que tú has puesto en mi corazón y que seas tú quien hable, Señor, que seas tú quien lleve la palabra, Señor, y que seas tú quien habla a mis hermanos, Señor, que no sea yo, Padre, porque yo lo hago todo mal, pero tú lo haces todo perfecto. Gracias, Señor, por nuestro hermano Roberto Correa. También protégelo y cuídalo donde esté. A cada uno de mis hermanos de aquí de Cross Point, por ellos, por sus familias. Padre, y ponemos todo en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues pueden sentarse, hermanos. Gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir con ustedes un poco de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que he vivido también yo en los últimos tiempos. Pues como todos saben, estuve pues fuera, ¿no? En activo se puede decir. Y la verdad es que cuando llego acá me siento como que nunca me fui de la iglesia. Somos parte igual todavía de la iglesia. Y muchas gracias por todo. Sí, estuve en español le llamamos un derrame cerebral, que fue a finales de junio que me dio. Y cuando me internaron en el hospital, el doctor le dijo a mi esposa que iba a estar más o menos un promedio de 30 días. Solamente estuve 10 días, por la gloria y honra de Dios, porque al final de todo fue Él quien hizo todo y quien lo sigue haciendo, ¿verdad? Lo sigue haciendo. Entonces, en ese tiempo, la mitad de ese tiempo yo estuve completamente inconsciente, pero siempre mi fe estaba puesta y sigue estando puesta en las manos de Dios. Me metieron a un tubo como 3, 4 veces, donde la mayoría de la gente no aguanta y te dan como una alarma para que la prendas y no puedes estar ahí. Y no, ahí estuve, muy bien. Gracias a Dios, con la confianza en Él siempre me sacó de ahí. Y como muchos me dicen, inclusive ustedes, que parece que no me pasó nada. Y mucha gente dice lo mismo. Ahora, ¿por qué me veo yo así? Por el Señor, nada ni nadie más por Él. Y también, yo sé que el Señor está trabajando mucho en la vida de cada uno de nosotros, pero estoy hablando ahorita de mí, porque conozco mucha gente que no conoce del Señor. Pero uno les pone algo, ¿sí? Y aparte de eso me ve, entonces ellos se preguntan muchas cosas, ¿sí? De por qué estoy yo así cuando mucha gente nunca se recupera o cuando mucha gente después vive con sus consecuencias o se recupera muy lento. Entonces siempre pongo eso en ellos, que no fui yo, fue el Señor, fue Dios, y Él lo sigue haciendo, y no sabemos qué está haciendo el Señor en la vida de cada una de esas personas. Entonces todo es para el Señor y la gloria es para Él y sigue siendo para Él como siempre. Y en el versículo que leímos ahorita, donde dice ahí, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. ¿Sí? En el versículo 6. El Señor, aunque para nosotros parezca que el Señor se olvida de muchas cosas o de sus promesas, el Señor nunca se olvida. No es como nosotros,
¿sí? El Señor está ahí, aunque muchas veces no lo sentamos o muchas veces no lo veamos, muchas veces no lo vemos casi, pero lo podemos sentir. Pero Él está allí y cuando no lo sientes, piensas que no está, pero el Señor está ahí. Hay una canción que se llama, que dice, tú sigues obrando, que ustedes mucho la cantan acá también. Esa canción es la pura realidad, porque el Señor siempre está ahí. ¿Sí? En lo que pase, en cualquier cosa, el Señor nunca lo sorprendemos o nunca se sorprende por lo que está sucediendo. Entonces, cuando dice eso, personalmente veo hacia atrás y digo, cuántas cosas malas no he hecho, ¿no? Todos hacemos cosas malas, ¿sí? Pero yo he hecho un montón de cosas malas, ¿sí? Expulsado de la escuela 3 veces, ¿sí? No es ningún orgullo. De lo peorcito de mi clase, nadie daba un peso por mí, todas esas cosas ante el humano, ante la gente, yo era de lo peor, pero hay un versículo de la Biblia donde dice que Dios ha tomado de lo peorcito del mundo para avergonzar a los que son supuestamente más inteligentes. Entonces, cuando vine para este país, yo pensé que venía por algo, por 2 años, como muchos, y ya llevo aquí 20 y tantos años y no encuentro esos 2 años. Pero no soy yo, el Señor me trajo aquí por un propósito, o nos trajo aquí con un propósito. Entonces el Señor nunca se olvida de nosotros, nunca se olvida de lo que nos prometió. Siempre está ahí, siempre las está cumpliendo a su tiempo, no al mío. Y eso también para mucha gente, para muchas personas, dictamina el alejarse del Señor porque no cumple lo que ellos quieren a su tiempo de ellos, no de Dios. Entonces no es fácil someterse al tiempo del Señor o a la palabra del Señor y a sus mandatos, no es fácil, ¿sí? Nosotros lo podemos vivir, pero Él siempre cumple y como dice ahí su palabra, ¿no? Dice, acuérdate de, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. El Señor ha tenido misericordia de mí, ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí? Y ahí dice que son perpetuas, o sea, todo es al tiempo de Él, ¿verdad? Y luego dice, de los pecados de mi juventud, hablándome a mí, ¿cuántos pecados no he hecho yo? No he cometido yo, ¿sí? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Sí? Y entonces, a veces conocemos a alguien que va contra la palabra de Dios, con lo que tú le digas, e inclusive nuestros propios hijos, pero se nos olvida que nosotros tal vez éramos peor que ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios tuvo misericordia de nosotros, de mí como persona. ¿Por qué yo no voy a tener misericordia de alguien cuando Dios la tuvo de mí? Y nadie más nos conoce mejor que Él y tú mismo. Si hay una canción que dice, acuérdate de Acapulco, María Bonita, cuando regañes a tu hijo o cuando le digas algo a alguien. Y no seamos pacientes como Dios es con nosotros. ¿Sí? Entonces, el Señor sigue siendo misericordioso, sigue siendo Dios, sigue siendo Padre, sigue siendo amor, sigue siendo todo eso para nosotros. Y yo no sé, ustedes como dice la canción, ¿no? Yo no sé tú, pero les voy a decir algo. Hace ratito que veníamos manejando, veníamos silencio, pero yo venía pensando en algo. Muchas veces nos quejamos del clima, ¿sí o no? Muchas veces nos quejamos del clima. Entonces, como hoy que está lloviendo, está haciendo frío, no falta quien diga que qué frío está haciendo, cuando está haciendo calor igual, aire y lo que sea. Entonces, lo mismo con el clima a nuestras vidas es exactamente lo mismo si tú te quejas. ¿Por qué? Porque si yo me quejo del clima es decirle al Señor que Él se equivocó, que no tenía que estar haciendo frío, que no tenía que estar haciendo calor. O en nuestro cuerpo. La nariz la tengo chueca, ¿sí? Estoy prieto, estoy güero. Todo eso es renegar contra Dios.
¿Sí? Es decirle a Dios que se equivocó. Y ¿sabes qué? Dios nunca se equivoca. Nosotros no lo sabemos ahorita, pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él tiene un plan mejor que el de nosotros. ¿Sí? Entonces, si nos quejamos mucho de eso, nosotros mismos, ahora, ¿por qué no aceptamos a alguien que tal vez va en contra de lo que nosotros le estamos diciendo, pero sí queremos que Dios nos acepte en contra de nuestras rebeliones que tenemos contra Él? Y no le tenemos paciencia a la gente. Ya no le voy a hablar, me sacó la lengua, ya fui 2, 3 veces, adora imágenes, adora esto, ama más a esto que a Dios. ¿Y tú cómo estabas? ¿Cómo estabas antes? ¿Y saben qué también? Dice un pastor, parece que antes, cuando yo andaba en el mundo, y me vine al cristianismo, parece como que era fácil venirme. Ahora yo se la pongo bien difícil a otro más, a alguien más. Pero ¿por qué para ti era fácil? ¿Por qué para ti fue tan sencillo venirte a los pies del Señor y tú no puedes hacer lo mismo con los demás? ¿Por qué tú se la pones tan difícil? ¿Por qué dice la palabra que tú eres piedra de tropiezo para ellos? ¿O nosotros somos piedra de tropiezo? ¿Por qué? Porque estamos rebeldes, somos rebeldes, ¿sí? Y estamos todavía, nos creemos mejor que Dios, vaya, ¿sí? Y eso fue una de las cosas que a Cristo le costó la vida por gente así. Porque para muchos, Cristo iba en contra de lo que ellos creían y decían, ¿sí? Y era un peligro. Para muchos de nosotros, el vivir la vida cristiana es un peligro, porque podemos venir acá, ¿sí? Podemos venir acá y todo, pero la vida cristiana no es de venir los domingos a escuchar un sermón. La vida cristiana es de todos los días. Que piensas, que escuchas, cómo hablas, cómo vives. Y hasta yo puse unas notas aquí, ya no las estoy viendo, pero te conviertes, como dicen muchos los pastores, te conviertes en una Biblia que tal vez mucha gente no tenga la oportunidad de abrir, pero te ve a ti y ve tu conducta. Qué bonito es eso, ¿no? Pero qué feo cuando te dicen lo contrario. Y es cristiano. ¿Verdad? ¿Sí? Y dice que es hijo de Dios. Hay una parábola, la parábola del buen samaritano, ahí está la muestra. ¿Sí? Nosotros, como dice el dicho, somos el ejército que aniquila o el tiro de gracia a nuestros propios soldados. ¿Sí? Pero sí queremos que tengan misericordia de nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad, hermana? Ok. Vamos a leer rapidito Efesios 2, 4 y 5. Lo siento, pero vamos a estar aquí de un lado a otro. Son poquitos versículos. Pero aquí en Efesios 2, 4 y 5 dice, ¿ya lo tienen? Amén. En Efesios 2, 4 y 5 dice, pero, ¿qué dice? Pero Dios, o sea, Él sí es. ¿Ve? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Y por qué yo no puedo amar a alguien? ¿Por qué yo no tolero que alguien sea diferente a mí? Pero ¿por qué Dios sí me amó a mí? Y como cristianos, nuestra meta es llegar o seguir imitando a Dios al máximo, a Jesucristo, ¿verdad? Somos imitadores de Jesús. Pero si Jesús me amó y yo no puedo amar a otro, la verdad es que no estoy siendo imitador de Jesús. Estoy siendo lo contrario. ¿Sí? Y luego dice ahí en el 5, dice, y estos éramos nosotros, dice, aún estando nosotros muertos. O sea, nosotros, ¿qué hace un muerto? Hasta apesta. Así estábamos nosotros, ¿verdad? Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando reconocemos eso
y yo me creo más para no hablarle a alguien o ser crítico de alguien o no tener misericordia ni amor de alguien, entonces me creo más que Dios y se me olvidó que Dios estaba muerto, que yo apestaba. ¿Verdad? Y luego dice, estábamos muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso somos imitadores de Jesús, somos seguidores de Jesús, porque Dios nos dio vida a través de su muerte. ¿Sí? Y ese es nuestro deber y es nuestra meta seguir, ¿sí? Imitando a nuestro Dios Jesucristo. Entonces, cuando tú llevas eso en tu vida, en tu diario vivir y no aceptas o no amas a alguien, acuérdense que hay un versículo que dice que la lucha de nosotros no es cuerpo a cuerpo. Y al principio, cuando yo me convertí al cristianismo, no sé cuántos les pase, querías agarrar a bibliazos a alguien y pegarle en la cabeza para que entendiera lo que tú ya estabas entendiendo. No sé si les pasa a ustedes, pero así era yo, ¿verdad? Y en vez de atraer a la persona a los pies de Jesús, la distanciabas. Por eso hay mucha gente distanciada de la iglesia. No por Cristo, por nosotros. ¿Sí? Porque dice la palabra que nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Entonces no tienes que ponerte al tú por tú con alguien, es amarlo. Hay un dicho que dice que atrae más moscas una gota de miel que un galón de hiel. Entonces, ¿cuánto estás atrayendo a tu vida? Pero no es para ti, si son para el Señor. ¿A cuánto estás atrayendo con tu vivir? ¿Sí? Y ese es el mandato que Dios nos tiene, de que seamos imitadores de Jesús, para nosotros de alguna manera seguir creciendo y nunca lo vamos a lograr en esta vida que seamos igual que Él. Nunca lo vamos a lograr, pero esa es nuestra meta. Por eso cuando tú ves alrededor, nada de lo que está alrededor es meta tuya, de nadie. Tu meta es seguir a Cristo y ser imitador de Él espiritualmente y vivir como Él vivió. ¿Ok? Entonces, estaba pensando también en la vida de los pastores, ¿no? Te paras acá, o como muchos están haciendo ahorita, te paras acá y creen que uno es perfecto. Y no lo somos. Nadie el que se pone aquí o el que haya tenido la experiencia de predicar o los pastores mismos son perfectos, son iguales que nosotros. Simplemente somos mensajeros para que primero el que está acá crezca, porque la enseñanza es para uno personalmente y después compartirla con los demás. Pero nos convertimos como muchos de los pastores, la gente que predica, o nosotros mismos, como que vivimos en una casa de cristal, que todo te ven. Cualquier cosita, por eso es importante el testimonio, cualquier cosita que hagamos te la están viendo. Ahora, yo me pregunto mucho una cosa. Si en mi caso yo soy el único creyente, el único cristiano en la familia, si yo no mantengo mi fe, como dice como es el nombre de la iglesia, no Crosspoint, si mi punto no es Jesucristo, ¿a quién va a ir mi familia inconversa que no conoce a Dios cuando tengan un problema? Porque los problemas van a venir, para ellos y para nosotros. Como dice el versículo, ¿dónde está tu base? ¿Quién es tu base? Pero si yo en vez de acercarme a ellos, amarlos y quererlos, cuando ellos tengan un problema, no me van a venir a ver a mí. Creo que el último, pero cuando eres el primero, que es muy bonito, ¿no? O sea, es que hay que preguntarle a Ramón, hay que preguntarle a Miguel, ¿cómo le hago para esto? ¿Por qué? Porque ellos ven cómo estamos viviendo. Pero si es al revés, no, hombre, ni te le acerques. No, voy a ir a buscar, y ahí por eso hay una gente buscando brujos, hechiceros, gente que adivina las cartas. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos lo que predicamos. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Es culpa también de nosotros. En vez de estarlos criticando, amarlos, quererlos y enseñarles, presentarles a Jesús, como lo hicieron con nosotros. No ponérsela tan difícil como se las ponemos a veces. ¿Sí? Brincas de este lado y
yo ya la hice. Ahí los demás a ver cómo le hacen. Y no es así, pues. No, es que hay que quererlos, hay que amarlos. Ahora, no es regaño ni nada, es simplemente porque así era yo. Uf, peorcito todavía, ni les cuento porque se van, pero era peor que eso todavía. Sí, era peor que eso. Entonces, como dice el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el peor. Y te tienes que ver así para que sigas creciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también ahí en Efesios, en 6:12, aquí adelantito está, rapidito. Lo que estábamos hablando ahorita dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, no es tu prójimo, es quien lo está influenciando a él. Entonces no tenemos que tener nosotros, no tenemos que acusarlo, no tenemos que distanciarnos de la persona, porque no es con la carne de la persona ni el cuerpo, es con quien lo está influenciando. Pero si tú no sabes, si tú no conoces la palabra, no dice la Biblia, no sabes los mandamientos, no sabes qué nos pide la palabra del Señor, pues tú vas a agarrar la bronca directamente contra la persona porque no vas a saber quién lo está influenciando a él. ¿Sí? Pero hay algo que lo está influenciando. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos bien o me regreso? ¿Sí? Entonces, hermanos, no es fácil, es difícil. Claro que es difícil ser cristiano, no es nada fácil. Por eso la mayoría de la gente tampoco, es más a nosotros nos daba temor sernos cristianos porque había que dejar esto, había que dejar lo otro. Así están ellos también. Así está la mayoría de la gente, pero tenemos que seguir amándolos. Y vamos a leer otro versículo bien rapidito en Mateo 9. Muchas gracias por seguir los versículos también, ¿sí? Pero en Mateo 9:35, y iba a decir, alguien lo quiere leer, pero estamos transmitiendo vivo. En Mateo 9:35 dice, 9:35 y 38. Este es el trabajo que tenemos que hacer la mayoría de nosotros. Ahí Jesús les dice a sus discípulos que lo estaban siguiendo, y en este caso todos somos discípulos de Dios, que conocemos de Dios, conocemos su palabra. ¿Qué nos dice el Señor que tengo que hacer en mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ahí dice, entonces llamando Jesús, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, somos imitadores de Él, seguidores de Él, tenemos que enseñar, ¿sí? ¿Qué cosa? Lo de Dios, no lo mío, lo de Dios. Y dice, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cristo tuvo compasión de las multitudes, fíjense, ¿ok? Y luego dice, ¿por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Alguna semejanza a lo de ahorita? Y nos lo está mandando a nosotros, que somos sus discípulos. Y luego dice, y lo que dijo Jesús aquí está, este es un mandato para nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, a nosotros les dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mira, si nosotros no estamos haciendo esto, y te lo digo por experiencia que yo no lo hacía, y a veces no lo quiero hacer,
A veces no te quieres parar aquí. Ahí está el pastor Roberto, pregúntale también a cualquier pastor. No te quieres parar acá. Quien enseña escuela dominical no quiere enseñar escuela dominical. Quien canta no quiere cantar. Quien predica no quiere predicar. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí? El Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Somos poquitos nosotros. Entonces, ¿qué nos está mandando el Señor a hacer? A predicar, a amar, a querer y a traer gente a sus pies. Olvídate de que está feo, está prieto, está gordo, está chaparro. Olvídate de eso. Es su alma lo que le interesa al Señor. Es su alma. Porque si fuera por eso, créeme que ninguno de los que estamos aquí ni los que están viendo pasaríamos la prueba. De verdad. Pero es por la gracia de Dios que yo, ¿por qué no la voy a tener con mi semejante, con mi prójimo? ¿Sí? Y es lo que tenemos que hacer porque Y luego dice aquí, también, para que sigamos orando, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, como les dije al principio, aquí no es para desarrollar una vida cristiana, aquí en la iglesia no lo es afuera, es como vivimos, cómo atraemos. ¿Sí? Es difícil, no es fácil, porque mi carne, dice el apóstol Pablo, mi mente está dispuesta, pero mi cuerpo como que cuando hace frío lo quieres arrastrar. Cuando hace calor, que me estoy haciendo a un lado de la cámara, cuando hace calor como que no quiere salir. O sea, estamos en esa lucha, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos lo está mandando aquí. ¿Sí? La mies es mucha, hay muchísima gente que se está perdiendo. No sé si ustedes se sientan mal, el otro día predicando con mi esposa en una de las pláticas que tenemos, ¿no? ¿Cuánta gente que conocemos, familia, amigos, a lo mejor ya no están? Y tú tuviste la oportunidad de hablarle de Jesús y no lo hiciste. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. No tuviste misericordia de esa persona, no le presentaste al Jesucristo que tú sigues. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? Ahora, la pregunta es, ¿te quieres sentir sintiendo igual? Porque no sabemos si saliendo de aquí a lo mejor ya no vamos a regresar o no nos vamos a volver a ver. ¿Sí? Ahora, igual con tu familia, tus amigos, a lo mejor fue la última vez que tuviste la oportunidad, la única oportunidad que tuviste de hablar del Señor. Miren, y yo he adoptado esto y es mi oración diaria y se los voy a compartir rapidito. Lo he adoptado, lo puedes hacer tú también. Nada pasa por casualidad. Si el Señor te pone a ti enfrente de alguien, no fue porque tú agendaste una cita, o no, ni casualidad tampoco, es porque Dios lo programó así, no para que tú lo vieras. Claro que sí es bueno eso, pero para que le hables del Señor. Ponle algo del Señor. Ponle algo de la palabra del Señor y deja que el Señor se encargue de lo demás. No es tu trabajo. Tú es poner algo en Él, modelar lo que predicas, ¿sí? Y después el Señor se va a encargar, tal vez a poner a alguien más que le hable más, como pasó con nosotros. ¿Sí? Pero ese es nuestro trabajo. Como les dije al principio, yo vine acá por 2 años y pensé que yo venía, pero el Señor tenía otro plan para mí. No sé si para ustedes, pero para mí tenía otro plan. ¿Sí? Caí ahí en el hospital por esta situación, fue un accidente, gracias a Dios no fue porque yo no me cuidé ni nada, fue un accidente que ni el doctor sabe cuándo pasó, pero no fue por exceso de trabajo, no fue estrés, no fue nada, pero el Señor me llevó ahí por algo, ¿sí? Por algo, porque no sé, a lo mejor a veces te quieren como el diamante, en la presión para que salga la persona que el Señor quiere que salga. Y de allí en adelante, cuando salí de ahí le dije a mi esposa, de aquí en adelante, pase lo que pase, es primero Dios, no importa que me maten. Cuando tomas una decisión así, no hay absolutamente nada más importante que Dios. ¿Sí? Y de ahí para acá, que no fue mucho, hace que fue julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses que tuve el derrame cerebral. Y de ahí para acá he empezado a hacer las cosas muchísimo mejor que antes y transparente, como les dije que nos convertimos cuando predicamos y decimos que somos cristianos, en cualquier aspecto, en cualquiera. Yo no sé si ustedes trabajan, bueno, todos trabajan, pero alguna persona que tenga negocios,
o clientes, o gente que no conoce al Señor a veces en las mañanas, todos los días, gracias a Dios y gracias a la voluntad del Señor me levanto todos los días bien temprano, 5 de la mañana ya estoy despierto, 6 de la mañana por mucho, en los fines de semana. Entonces, la mayoría de la gente con la que hago negocios, clientes, no son cristianos, la mayoría de ellos. ¿Y sabes qué es lo primero que hacen? A lo mejor lo primero que le hacen a ustedes también. Te dicen cosas del trabajo. Oye, que acá, y ni siquiera te dan buenos días, mucho menos las bendiciones. Entonces yo adopté algo diferente. Me manden emails, textos, ¿qué tal? Muy buenos y bendecidos días, espero hayas tenido un día excelente, una noche excelente, que el Señor te siga bendiciendo. No me importa que se enojen. No me importa. Y a partir de eso mucha gente ha cambiado, muchos que no conocen del Señor, hola, buenos días. ¿Y por qué? Porque tú estás poniendo algo. ¿Sí? Y el problema no es conmigo, es con Dios. Porque ¿cómo sabe esa persona si ustedes se levantaron y te mandaron un mensaje y a lo mejor ya estás bien tieso y ellos mandándote mensaje? O yo. Entonces le pones a Dios adelante y sabe que tú sirves a un Señor, a un Dios, al Dios vivo. ¿Sí? Que tu prioridad es Él, no es lo que está pasando con el trabajo, no, tu prioridad es Él. Y después la vida de la persona, cómo está, cómo amaneció, cómo es lo segundo. Y después hablamos del trabajo. ¿Sí? Entonces eso es lo que he estado haciendo y pues y acá se me va a acabar el tiempo, pero eso es parte de lo que quería compartir con ustedes. Tengo otra cosa que les quiero compartir y si lo quieren después escribir, después verlo, lo escriben, pero esto conocimos un hermano con Erika en Popotla, se llama así, en adelante de Rosarito. Bueno, resulta que rentamos una propiedad allá y él era el encargado de hacer las rentas y él es cristiano. Estuvo anteriormente, como muchos de nosotros, en situaciones difíciles, se rehabilitó y ahorita está pastoreando una casa de rehabilitación, bueno, dirigiendo o liderando una casa de rehabilitación allá en México. Y nos llevamos muy bien, súper bien con él. Y como les digo, no es casualidad que yo haya llegado allá a esa casa. O sea, el Señor así lo orquestó. Rentamos esa casa platicando con él. Su hijo es misionero. Le ayudamos también nosotros en sus misiones que hace. Y empezamos a platicar con él y él puso algo en su Facebook que me encantó y lo imprimí y lo quiero compartir con ustedes porque es cómo vivimos la vida. O sea, cómo te reflejas tú, cómo proyectas, ¿sí? Y a quién sirves tú, a quién vas a servir tú primero, ¿sí? O qué cuentas vamos a dar, porque al final de cuentas vamos a dar cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Señor, ¿qué hiciste con el Hijo del Señor, de Dios, con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hiciste con él? ¿Lo compartimos o lo escondimos? Como dice el hermano Rodolfo, ¿eres de la secreta? ¿Sí? Entonces, se los voy a leer uno a uno y como les digo, después lo pueden escribir, y si quieren inclusive compartírselo a alguien. Pero número uno dice, si vives como sigues viviendo en tu vida cristiana, ¿sí? Si seguimos viviendo como seguimos viviendo, estas preguntas nos las tenemos que plantear y dice uno, ¿cómo le explicas a Abraham? Y esto es para las personas que conocemos un poquito a la palabra y conocemos un poco los personajes que se están hablando acá. Dice, ¿cómo le explicas a Abraham que te cuesta ser fiel a Dios cuando a él se le pidió sacrificar a su único hijo? ¿Qué le vas a decir? Son preguntas que nos tenemos que plantear. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué tan fuerte es mi fe si me llegan a pedir algo así? Y la número 2 dice, ¿cómo le explicas? ¿Se acuerdan de los 3 muchachos que fueron aventados? Okay. ¿Cómo le explicas a Ananías? Perdón, no son ellos. ¿Cómo le explicas a Ananías, Misael y Azarías que no puedes evitar ser seducido? Los que andamos afuera no son los del fuego, son otros. Dice, por las corrientes de este mundo cuando ellos prefirieron ser quemados que adorar a Dios o a ídolos. ¿Qué le vas a decir? Que preferiste irte
a seguir a la corriente del mundo o te mantuviste firme, prefiriendo morir? Número 3. ¿Cómo le explicas a Daniel que te cuesta tener una vida devocional por causa de la pereza, cuando él no renunció a ella a pesar de poner en riesgo su vida y convertirse en comida para los leones? ¿Cómo le explicas tú que te dio huevonada? ¿Cómo le vas a explicar? ¿Qué le vas a decir? ¿Se acuerdan que les dije que vamos a dar cuentas? ¿Qué vas a decir cuando lo veas? ¿O qué voy a decir cuando lo vea? Número 4. ¿Cómo le explicas a Isaías que la vida cristiana es muy dura cuando él murió aserrado? Lo que les decía hace rato. No es fácil. ¿Cómo le vamos a explicar a él que yo preferí seguir viviendo a que me aserraran o que me dieran un balazo o que me hicieran esto por mantener mi convicción y ser fiel al Evangelio y a Jesucristo? ¿Cómo le voy a explicar a estos hombres de Dios? Y acuérdate que estos hombres también eran súper pecadores, sí, pero tuvieron un encuentro con Dios como lo tuvimos nosotros y su vida cambió radicalmente. Y por eso que perseveraron en esto, porque pusieron a Dios, a Jesús y su relación en primer lugar antes que cualquier de estas cosas. Por eso le estaba diciendo que no es fácil y es lo que tenemos que hacer nosotros, es el mandato de Dios para nosotros. Número 5. ¿Cómo le explicas al profeta Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo cuando él estuvo con el lodo hasta el cuello encerrado en una cisterna? Hasta aquí, por causa del Evangelio. Hasta aquí estuvo el profeta. ¿Cómo le vas a explicar? Es para pensar estas preguntas. Por eso me gustaron y las imprimí para compartírselas. Y luego el número 6 dice, ¿cómo le explicas a Juan el Bautista? ¿Sí? Que tienes miedo de perder tu trabajo. ¿Sí? Si señalas las irregularidades que ves cuando él perdió la cabeza por sostener la verdad. ¿Cuántas cosas malas no vemos nosotros y nos hacemos de la vista gorda? Y él sostuvo la verdad, aunque le haya costado la cabeza, pero es la verdad primero. Transparencia. 7. Ya vamos a terminar. ¿Cómo le explicas al apóstol Pedro que te sientes un miserable traidor del maestro cuando él se levantó para dar evidencia de su arrepentimiento y murió crucificado? Ahora, él cometió ese pecado, como les dije hace rato, todos estos hombres, pero se paró como evidencia, ¿sí?, de su arrepentimiento, aunque le haya costado la vida. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Prefiero perder, no sé, cualquier cosa, material o lo que sea, pero no mi creencia en Jesucristo, en Dios, para nada. Prefiero eso. Y número 9. ¿Cómo le explicas al apóstol Pablo que no soportas que se burlen de ti por causa de tu fe cuando a él lo azotaron y medio mataron? ¿Te da vergüenza? ¿Te da pena? ¿Sí? ¿Eres de la secreta, como dice el hermano Rodolfo? ¿O somos de la secreta? ¿Nos da vergüenza? ¿Cómo le va a explicar al apóstol Pablo eso si a él lo medio mataron? Oh, es que a mí me da vergüenza. No, a mí me... Oh, ¿y cómo te vas a sentir? Y número 10. ¿Cómo le explicas a Jesús que te cuesta perdonar a tus verdugos cuando él pidió a su Padre que perdonara a quienes lo estaban crucificando? Esta es la número 10. ¿Cómo le explicas a Jesús que tú no puedes perdonar a tu prójimo, que tú no puedes perdonar a una persona o a alguien o en tu trabajo cuando él le pidió perdón a Dios por los que lo estaban matando? ¿Cómo le vas a explicar? ¿Sí? Entonces, el Evangelio se vive. El Evangelio es un estilo de vida. El creer en Jesús es un estilo de vida y es como les dije al principio, no es venir acá, es
cómo estoy viviendo yo, especialmente con las personas que no conocen a Dios, porque para ellos yo me convierto en una persona, como que vivo en una casa de cristal, y como me convierto de cristal más bien, y ellos me ven a mí. Qué tan transparente soy yo para ellos, qué tan bien represento a Jesucristo para que ellos vengan a Él. ¿A quiénes van a ir ellos cuando vengan las situaciones difíciles? ¿Sí? ¿A mí o a alguien más? ¿O a algo más? ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, no es culpa de ellos o de las demás personas que tengan otros ídolos, es culpa de nosotros, ¿sí? Por no amarlos como son, y que ellos, en vez de pedirle a eso, vengan y le pidan a Jesucristo. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Entonces, muchas gracias por dejarme compartir un poco. Gracias por el tiempo que el Señor nos permitió estar acá, y también gracias al pastor Roberto, gracias por los que se conectaron. Y si me acompañan, vamos a orar para despedirnos. Si se ponen de pie, por favor. Amantísimo Padre, Señor, gracias, Señor, por tu cuidado y tu protección, y gracias, Padre Santo, por manifestarte, Señor, en nuestras vidas, Señor, y gracias por el cambio que tú estás haciendo constantemente, diariamente, en mi vida, la de los hermanos, Señor. Y como dice tu palabra, Padre, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha gente que está buscando de ti, y hay mucha gente que está pasando situaciones, Señor, difíciles, que su única balsa, Señor, de rescate, Señor, es nuestra vida, Señor, presentarte a ti con ellos, Señor, y que, Señor, sean rescatados, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor, y que, Padre, sean transformados como lo hiciste tú con nosotros, Señor, que estábamos ahogándonos también en este mar de la vida, Padre, y tú tuviste y sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra, y que quien quiera que la escuche, Señor, quien quiera que quiera hacer un cambio en su vida, Padre, ore a ti, te busque a ti y busque a alguien, Padre, que esté conectado directamente a ti, para que esa persona sea un puente, Señor, de conexión contigo, Padre. Gracias por todo. Llévanos con bien a casa. Bendice este día. Y te presentamos nuestra familia, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.